La próxima semana tenemos examen. Vamos a evaluar, tratar de comprender una de las funciones que tiene el esófago, ¿no? Una de las funciones quizá muy importantes en relación a su fisiología es esta, ¿no? De la motilidad. Tiene dos funciones principales, dijimos, ¿no? Una que es, gracias a ese peritalismo primario, secundario y terciario, logra progresar el volumen de la cavidad oral. Esa es su función. Si hay algo o está alterado esta acción motora, entonces no progresaría el alimento, se quedaría en la cavidad oral o se atragantaría, no podría progresar, ¿no? Pero hay muchas causas que evitan. Pero es un caso claramente estructural. Ahora vamos a decir, ¿qué problemas motores, cualquier alteración del peristaltismo que no permita la progresión normal? Es una función principal, dijimos, es la función motora. El peristaltismo tiene una función fisiológica, ¿no? El peristaltismo es un mecanismo de defensa que tiene el esófago. ¿Cuál es su función? ¿De qué depende su función del esófago? ¿Qué hace? Sabemos que una función principal es absorción de los nutrientes. Dos, evitar que todo lo que se fluya otra vez regrese al estómago, ¿no? Si apenas se fluye algo del estómago, activa sus químicos receptores y es peristaltismo. Siempre está depurando, siempre está limpiando, siempre está haciendo un clearance esofágico, ¿no? Nada hace que se torne. Y además se asegura, porque a ese nivel tiene el esfínter esofágico inferior que evita que se torne, ¿no? Con una determinada presión. Entonces vamos a ver dos alteraciones. Una que tiene que ver con su motilidad, con el peristaltismo, y otra tiene que ver con la contracción del esfínter esofágico inferior. Y vamos a hablar de uno de los trastornos motor frecuentes, que es la calasia. Esto les preguntan siempre, son las esencias, calasia. Entonces, el trastorno motor primario más frecuente del esófago. En nuestro medio vamos a ver, tenemos, no tanto primario, pero tenemos secundario Chagas. Ya el Chagas compromete mucho. Nosotros tenemos varios pacientes con acalasia, pero secundario Chagas. En otros países, bueno, es idiopático, ¿no? Primario, de causa desconocida. Y esta mañana revisaba una conferencia y esto me pareció interesante. ¿Qué les parece? Me pareció interesante. Dije, esto lo voy a compartir con los chicos porque me parece interesante este gráfico. Este es un estudio que ahora está. Este, por ejemplo, es la manometría esofágica. Se llama manometría, manopresión. Voy a medir la presión con la cual se contrae el esófago y también la presión con la que se contrae el esfínter esofágico para que evite el flujo. Voy a medir eso, pero lo hago a través de este medio de estudio que lo vamos a ver más adelante, que es la manometría de alta resolución. Me permite diagnosticar trastornos motores del esófago. Pero, ¿qué les llama la atención acá? Esta manometría, por ejemplo, dice, lo primero, que me parece interesante, dice, ¿qué pasa con el esfínter esofágico inferior? Porque el problema de la calasia tiene que ver con el esfínter esofágico inferior. Ya todo tiene que ver con el esfínter esofágico inferior. Primero, después el peristaltismo se altera. Dice, la relajación del esfínter esofágico inferior se produce para todas las degluciones. ¿Qué dice? Apenas nosotros empezamos a deglutir un alimento, ¿no? Vamos a ver, la presión del esfínter esofágico inferior. En esta imagen, este es el esfínter esofágico inferior, este es el esfínter esofágico superior, este es el cuerpo del esófago. Los colores me indican la fuerza de contracción. Mientras más rojo sea, más fuerza de contracción. Si existe este rojo, hay peristaltismo. Cuando este está celeste, no hay peristaltismo. Pero acá estamos viendo cómo primero se está contrayendo el esfínter esofágico porque está deglutiendo. El esfínter esofágico superior, ¿ya? A medida que se contrae, ¿qué pasa con el esfínter esofágico inferior? Empieza a relajarse. Apenas deglutimos, no es que digamos, llega el alimento, recién se relaja. Eso quiero que entiendan. No es así. Sino hay una articulación, dice temporoespacial del tiempo. Apenas se ingresa el alimento y el esfínter empieza a relajarse. Pasa, se cierra. Eso quiero que entiendan de este gráfico. Porque si no, si solo fuera cuando llegara, por ejemplo, el esfínter estar todo el tiempo cerrado, no tiene sentido, no va a llegar otra vez recién a abrirse, no. Sino que apenas deglutimos, el esfínter esofágico inferior empieza, ¿no? Disminuye su presión al inicio de la deglución y se mantiene hasta que llegue toda la onda peristáltica.
¿ya? Y progresa el alimento y pasa al estómago. O, entonces, la presión apenas deglutimos ya disminuye. Eso es importante. La primera observación me gustó de este gráfico y lo ven, lo manifiestan así, dicen, mire doctor, dicen, ¿no? Acá muestra. Apenas comienza la deglución, comienza la contracción del esfínter, se cierra, hay contracción, y cómo el esfínter se va abriendo. Todo ese espacio, este es el, pues cómo se va disminuyendo su presión. ¿Y cómo disminuye su presión? En colores. ¿Cuánto es la presión normal del esfínter esofágico inferior? De 10 y 30. ¿Cuánto vas a alejar? Exactamente, 10 a 30. Vamos a ver que esta presión de celeste está entre 10 y 15 metros de mercurio. Vamos a ver en colores. Porque miren, si fuera 60, 180 sería esta presión. Pues mire, cambia de color. De un color verde, de mayor contracción, o sea, de mayor presión de contracción, o sea, de cierre, tono un poquito más celeste, se disminuye su presión. Eso significa que apenas deglutimos, empieza a relajarse el esfínter esofágico inferior para que el alimento vaya progresando y progrese. ¿Ya? Este gráfico nos sugiere eso. ¿Cómo este estudio puede entender un poquito la fisiología de la deglución? ¿Ya? Ojo, comienza y la presión va empezando a subir hasta que toda la onda peristática llega al esfínter y el alimento pasa al estómago, ¿no? Eso es la primera observación. La otra, ¿qué pasa cuando el estómago está distendido? ¿Qué pasa cuando yo, digamos, me he alimentado, he hecho que mi estómago se extienda, o por alguna patología el estómago esté distendido porque no tengo un vaciamiento gástrico normal, ¿no? Hay algo que lo obstruya, está a distensión. ¿Qué pasa con el esfínter esofágico inferior? Va a tratar de descomprimir ese estómago, ¿no? Porque si no, se reventaría el estómago, ¿no? Pero va a descomprimirlo. Entonces, ¿qué hace? Relaja, hay relajaciones transitorias del esfínter esofágico. Entonces el paciente empieza a tener eructos. O sea, es un mecanismo como que digamos fisiológico, ¿no? Pero también puede ser patológico, depende de la causa. Pero estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior les permite descomprimir el estómago. ¿Ya? Les permite descomprimir el estómago. Entonces es importante esto que quería para que un poquito veamos, porque vamos a hablar de esfínter, qué pasa con el esfínter, qué pasa con las relajaciones transitorias y decir qué pasa con la deglución. Entonces, cuando ya vemos la calasia, cuando vamos a hablar de trastornos motores del esófago, decimos que esto es una enfermedad progresiva. Eso significa que no es súbito, no es de un día a otro, no es de un momento a otro, eso va a llevar tiempo, sus semanas, sus meses, sus años, es una enfermedad progresiva. Pero ¿por qué se caracteriza este trastorno motor? ¿Qué características tiene? Dos. ¿Ya? La primera característica, ¿qué dice? Deficiente relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Eso qué significa? Que el esfínter se va relajando, ojo, se va relajando no de una manera muy competente, como dicen, una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, no adecuada, ¿ya? No adecuada, inadecuada del esfínter esofágico inferior. Es lo primero. Y después de esta relajación deficiente de este esfínter, otra característica es se pierde la peristalsis del esófago. Este esófago, primero, como no se puede relajar, una relajación deficiente, ¿cómo está este? Está cerrado. Ya está cerrado este esfínter, está cerrado, ¿no? Cuando decimos esfínter esofágico inferior, ¿cómo está? No se relaja, falta de relajación. Y la segunda característica, pérdida de la motilidad del esófago en esa parte distal. Entonces pierde la peristalsis. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Uy, estamos fregados, ¿no? Pero esto es progresivo, ¿ya? No es súbito, ¿no? Esto vamos a pensar, ojo, en estados avanzados. Pero en estados tempranos puede ser normal, ¿no? Pero puede ser normal. Esto es un estado que está cerrado, no se abre el esfínter. Y el estómago está dilatado, de tal manera que este es un esófago sigmoideo, ¿no? ¿Por qué crece? Eso vamos a ver enseguida. Entonces, la calasia, o este trastorno, los trastornos motores del esófago, se dividen en dos, ¿ya? Desde el punto de vista etiológico, o sea, de acuerdo a la causa. Se dice que el trastorno es primario, de etiología desconocida, idiopático, cuando no se logra identificar la causa, ¿ya? Y el representante de este tipo de trastorno primario es la calasia.
¿Sí? Es que la calasia es un trastorno motor primario del esófago. Es un trastorno motor de etiología desconocida, no filial, ¿ya? No determinada. Ese es un poco el concepto, si ustedes quieren, de acalasia, ¿no? Y acá decía, por ejemplo, esta mañana, lo que me pareció interesante, esta palabra, ¿ya? Acalasia, a, sin, calasia, relajación, sería sin relajación. Pero el colega lo cuestiona, dice, pero doctor, sin relajación, si no se deja jalar, si no se deja relajar este esfínter, ¿qué pasará con ese paciente? Nada pasará. Ni la saliva, ni los líquidos, ni los alimentos, este paciente no sobreviviría, ¿no? Entonces, no parece ser un término adecuado decir sin relajación. Más bien le cambiaremos, dice, ¿no? El término que me parece correcto dice, falta de una relajación adecuada. Ahora sí tienes razón, porque el problema es que no se relaja, pero no de manera adecuada. Falta de una relajación adecuada. En vez de decir sin relajación, porque sin relajación el paciente no vive. Entonces, este me parece el concepto adecuado, ¿ya? Falta de relajación adecuada del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Pero esta falta de relajación adecuada es progresivo, es poco a poco, ¿ya? No es de un momento a otro. Es como el caso del Chagas, porque el trastorno motor secundario en nuestro medio es Chagas. ¿Ya? Acá es Chagas, es lo primero, ¿no? Y ustedes dirán, pero doctor, claro, si ustedes han visto, ¿a partir de qué edad empieza a haber compromiso, digamos, digestivo por el Chagas? ¿A partir de cuántos años? ¿Desde niños, puede ser? La pregunta es, ¿todos los pacientes que tienen enfermedad de Chagas tienen compromiso digestivo? ¿Tienen compromiso cardíaco? Sí. ¿Qué dicen? Puede tener uno de Todos los los pacientes, digamos, una comunidad, doctor, Chagas en todo, han sabido Chagas, ¿no? Toda la familia está con Chagas, ¿no? Resulta que la pregunta es, ¿todos los pacientes de esa comunidad tienen Chagas? ¿Ya? Pero todos tienen complicaciones relacionadas con la enfermedad. No. Una misma familia, todos tienen Chagas. ¿Todos tienen complicaciones con esta enfermedad? No. Depende de la predisposición inmunológica genética que de cada pan siente. No todos tienen, ¿ya? Y tampoco hacen todas las complicaciones. ¿Ya? Hay unos que hacen solamente complicaciones cardíacas, el corazón está agrandado, ¿no? Una miocardiopatía chagásica con insuficiencia. O solamente tienen compromiso de colon. Raro es el que tiene las dos cosas, ¿no? Cardíaco y digestivo, ¿no? Pero eso es a partir de los 20 a 30 años. Si a los 30 años este paciente con Chagas les viene a la consulta y le dicen, doctor, radiografía normal, le he hecho un estudio contrastado de esófago y colon normal, es probable que ya no les haga complicaciones el resto de su vida. Es probable que ya no los tenga, porque hay pacientes que tienen Chagas, les hemos hecho confirmado, Jai y ELISA para Chagas, lo que siempre pedimos en la consulta, Jai y ELISA, las dos pruebas positivas, hacemos el estudio contrastado de colon, todo normal, paciente de 60 años, ¿le hago tratamiento? No. Si la mujer es en edad fértil, ¿le hago tratamiento? Si la mujer es en edad fértil, tiene Jai y ELISA para Chagas positivo, ¿le hago tratamiento? Si es mujer en edad fértil, si es mujer de edad fértil, debo cortar la cadena de transmisión. Entonces, No, porque es probable que la mujer no tenga complicaciones, tenga 30, 35 años, 40 años, no tenga complicaciones, y yo debo cortar la cadena de transmisión para que no transmita. De ahí viene el Chagas congénito, ¿no? El Chagas congénito, que la madre puede pasar la enfermedad al recién nacido, el Chagas congénito, ¿ya? Ahora, si yo quiero tratar, mientras más antes lo haga, mejor. Ya muchos dicen, doctor, puede tratar hasta los 15 años de edad. Sería un tiempo máximo de tratamiento, donde el tratamiento sería realmente efectivo. Antes de los 15 años. ¿Ya? Después no. ¿Por cuál es el objetivo de tratar? Evitar las complicaciones crónicas. ¿No? Vuelvo a dicho, si viene a partir de los 30, 40 años, paciente, 50, 60 años, doctor, tengo Chagas, tranquilo. Puede morirse con el Chagas, no va a ser ninguna complicación. ¿Ya? Y no todos hacen complicaciones.
solo el 10% de todos los pacientes llegan sin cosas y complicaciones. ¿Ya? No todos. Y no hacen todas las complicaciones. Unos harán digestivo, unos harán cardíaco, otros ni lo harán, ¿no? Ni lo harán. Hemos visto, por ejemplo, si ustedes lo han vivido en carne propia, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el COVID? Al final la enfermedad, la infección por COVID, ¿de quién dependió? De la persona. Todo se resumió al estado inmunológico del paciente. Todo. Y todo lo que hemos hecho mal. Y la evidencia científica nos ha demostrado cada vez más y nos enseñó dos cosas: que tenemos que estar a la par de la medicina, que leer más, y todo lo que salió bien modificó muchas veces la conducta, pero al final se resumió al estado de inmunidad de cada paciente. Le hemos dado todas vitaminas, que no le hemos dado a los pacientes antibióticos, colchicina, qué cosa, no sé, nuestra desesperación. Sí. Pero al final no le da nada. ¿Sabes cuál es el secreto? Alimentarle y ayudar en la parte psicológica. ¿Sabes quién se ha muerto más en el COVID? ¿En el hospital o en las casas? En el hospital. En los hospitales. Y ustedes se han preguntado por qué se han muerto en los hospitales. Falta de... por el estrés. Sí, tantos. Primero, que los pacientes en los hospitales, o sea, había un pánico en el personal de salud. ¿Ya? Un pánico. Los médicos los atendían desde allá, ¿no? Lejos. No daban las indicaciones. La enfermera nomás hacía todo. No hace tal cosa. No, ni se acercaban los médicos. ¿Ya? En la terapia peor. Los pacientes han quedado abandonados por el terror, ¿no?, que tenían todos, porque teníamos en ese momento. Entonces, imagínense un paciente abandonado, entra al hospital, estaba con una etapa temprana de la enfermedad, ¿ya? Podría haber sido casi pronóstico, pero mucho mejor. Entró al hospital, en el hospital, ¿cómo estaba la alimentación? Sin sal, poca, sin sabor, ¿no? O sea, si el paciente comía 3 veces en el día en el hospital, una vez, medio plato, la depresión, peor, ¿no? Y si era de la tercera edad, ni siquiera alguien quien asistía, lo miraba el paciente, y lo otro, ¿no? Él veía a su alrededor que todos iban muriendo. Él decía en su camita, en la de, dice, aquí no me va a tocar a mí, ¿no? Porque lo peor es que ni mi familia me visita, no me llama nada, ni el personal les controlaba. Entonces han sido abandonados, ya su inmunidad, aparte del estrés psicológico, emocional, porque también depende de la inmunidad de la parte psicológica, emocional, chicos, y la parte nutricional, todo ha bajado. ¿Y qué ha hecho en el COVID? Feliz, pues, ¿no? Consume un cuerpo inmunológicamente deprimido, ha hecho estragos. No debía irse, digamos, no tenía que ser intubado, nada. Muchos colegas y compañeros les han traído a sus papás: doctorcito, me dice, por favor, una camita de terapia, porque es tu papá ya trae él, ¿no? Y él confiado que su papá se va a salvar a él, ¿no? Muerto, de colegas, su papá se muerto, ¿no? Y por muchas cosas también. Y pues, ¿no? La naturaleza y las personas que vieron esto, y algunos decían, por ejemplo, en otros lugares donde no había terapia, nada, ¿no? Todos llegaban al hospital, se morían. Y los pacientes no querían ir al hospital porque sabían que se iban a morir. No querían, no me vas a ayudar, ¿no? Y en las casas, ¿qué hacíamos? En las casas, hasta por debajo de la puerta, comida, ¿no? Comida, le dábamos comidita, todo eso, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando se desencadenaba una respuesta inflamatoria secundaria a la infección, claro, había liberado de mediadores inflamatorios, todo se activaba, una respuesta inflamatoria secundaria a en este caso, que desencadenó el COVID. Respuesta inflamatoria, ¿y de quién dependía la respuesta? De la inmunidad del paciente. Ahí era trabajar en la parte psicológica, emocional, nutricional en la casa. Nada más. Y la enfermedad bajaba un poquito, desaturaba 85, 75, hasta 50 desaturados han llegado. Y el cuerpo ha logrado sobrellevar, especialmente en los pacientes que son delgaditos, ¿no? Ha empezado a recuperarse. Y no necesito más nada. Obviamente, quienes se han complicado, hemos dicho los gorditos. ¿Por qué? Por su mala mecánica ventilatoria. Les decíamos, por ejemplo, una de las medidas que salvó los COVID era pronarlos de vasija. Prónelo para que oxigene mejor, porque mejora eso de la perfusión alveolar y todo. Prónelo. Pero los gorditos acá se podían pronarse, no se podía porque su pancita era tan grande que no podían estar en esa posición. Doctor, no aguanto, ¿no? Entonces, en decúbito se aguanta. Les repito, chicos, entre nosotros, el estado inmunológico entre su propia familia es diferente. Ustedes no son iguales a sus hermanos, hermanas no son iguales. ¿Ya? Hemos visto que en las familias, algunos gripe,
algunos han ido a la terapia. Entonces en los pacientes lo mismo. Aquí también más tiene que ver con estado inmunológico, inmunidad, ¿ya? Celular, moral, pero también depende de la parte psicológica y la parte nutricional. Esas cosas hay que trabajarlas siempre, siempre. Los medicamentos no siempre son una indicación. Por ejemplo, ¿qué hago yo en la consulta de mis pacientes? Yo no les doy medicamentos, doy los necesarios. Yo solamente los necesarios. En la hospitalización también los necesarios. Entonces, mi trabajo es, por ejemplo, un paciente hepatópata que haya debutado con hepatopatía, al principio está descompensado, se quiere una receta de medicamentos. Pero mi trabajo es hacer que al final tenga un solo medicamento, no lo tenga. Entonces empiezo a trabajar con la familia, con el paciente, tratando la causa. La parte nutricional es importante, ¿no? El paciente se va bien. Pero el paciente entiende la enfermedad, hay que hacerle entender, a la familia también, ¿ya? Entonces, antes decía, por ejemplo, que la cirrosis no se curaba. Ahora me entiendo, la cirrosis. Pero depende de la causa, depende de qué se puede enfermedad y depende del paciente. Ya hay pacientes que han entrado así a la saca, amarillos, con asitis, todo. 45 años. Y le digo al paciente, doctor, le digo, no, 45 años albañil, me dice, doctor, todo amarillo, desnutrido, todo, ¿no? ¿Quieres vivir o morirte? Doctor, ¿cuántos hijos tienes? 5. Quiero vivir. Bueno, trae a tu familia, vamos a charlar con la familia, con todos. Doctor, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu parte? Doctor, no voy a tomar, ¿no? Mentira, ¿no? Difícil es que no tome un paciente alcohólico, difícil. Esa es la clave, el secreto está ahí primero, ¿no? Por la causa es el alcohol. Me dice, hija, doctor, nos estamos convirtiendo a evangélicos, ¿no? Se han convertido a evangélicos. Ah, perfecto, si eso es una opción, está bien, es una opción. Mira, he empezado a bajar la cantidad de medicamentos, los 2 medicamentos, lo digo compensando. He trabajado la parte nutricional, ese paciente ahorita está sin medicamentos trabajando. O sea, no todo es medicamento. No piensen que los medicamentos, porque no hay bolsillo que aguante. ¿No ve? Difícil. No. Entonces nuestro trabajo es ya compensar, tratar. Entonces, en el Chagas, chicos, lo mismo. Ya en el Chagas, lo mismo. Inmunidad. Hasta de la humanidad ha avanzado ahora, ¿no? Bueno, entonces, aparte del Chagas, que depende mucho, vamos a ver, del estado inmunológico también, hay otras enfermedades como la esclerosis, el infarto, la diabetes, pueden comprometer nuestro famoso plexo mientérico de Auer. De eso depende de la motilidad del plexo mientérico. Si eso falla o está dañado, no hay motilidad, ¿no? Eso por lo que pasa. ¿Qué pasa para que una infección, como en el caso de Chagas, dañe el plexo? Si la infección por Chagas, ¿ya? Se va a desencadenar un proceso autoinmune, ¿ya? Va a desencadenar un proceso autoinmune, ¿no? Es como el lupus, es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Que es desencadenada por eso, por el parásito. Pero ¿quién? Que un paciente genéticamente susceptible, ¿ya? Un huésped genéticamente susceptible. ¿Qué pasa si este paciente es susceptible a la enfermedad? Va a haber una inflamación primero, y después va a haber una degeneración neuronal. Va a haber un proceso de denervación del plexo mientérico. ¿Ya? Y si un plexo mientérico, ¿qué va a pasar? No hay motilidad. Porque la motilidad depende del plexo mientérico, ¿no? La motilidad depende. Si hay denervación de ese plexo, entonces, ¿qué pasa con el Chagas? ¿Qué pasa? Porque por ejemplo, el intestino grueso se dilata, hace dolicocolon, dolicomegacolon, dolicomegasigma. ¿Qué pasa con ese plexo? Como hay degeneración de ese plexo mientérico, ¿qué pasa con la motilidad? ¿No? Hasta que al final pierde, ¿no? Como es un proceso inflamatorio, pero es poco a poco, sí, todavía. Pero con la degeneración va empeorando, cada vez se hace más clásico ese intestino grueso, no se contrae, pierde su motilidad, por lo tanto se agrava. Entonces ahí vienen las constipaciones, ¿no? El paciente viene por constipación, por fecaloma, por impactación fecal, porque se ha agrandado, porque ha perdido su peristalsis. Entonces, cuando vemos esto, chicos, esto ha salido, esta es la última clasificación del año pasado, la clasificación de Chicago 4.0, la 3.0, la anterior, en base a la manometría de alta resolución y en base a esta escala de colores, pudieron clasificar y hacer un poquito más práctico
todos los trastornos motores del esófago, ¿ya? Todos los trastornos motores del esófago y del esfínter esofágico inferior. Entonces dijeron, vamos a ver cómo nos podemos clasificar los trastornos motores. Primero, vamos a agruparlos en dos grupos, ¿no? Los trastornos que tienen que ver con la salida de la unión esófago-gástrica, todo lo que tiene que ver con cardias, ¿no? A ver, ¿qué trastornos que tienen alterados ese cardias? O sea, ¿qué enfermedades tienen esa alteración? Y lo vamos a agrupar a este grupo. O sea, acá lo metieron a la acalasia, ¿ya? Y la obstrucción funcional de la unión esofágica. Esto más es un problema funcional, pero dentro de este grupo de trastornos del grupo de salida de la unión gastroesofágica o esófago-gástrica está la acalasia. ¿Dónde está el problema? En la salida. El problema está en el cardio. Entonces, todos los estudios van acá, a apuntar acá, ¿ya? Dos, ¿cómo los clasificamos a los otros trastornos motores? Ahí vamos a ver los trastornos que tienen que ver con la peristalsis, con el peristaltismo esofágico. Dos, podemos tener pacientes que tengan ausencia de su peristaltismo, se llama peristalsis o ausencia de la peristalsis. Que no tenga peristaltismo, por tanto que no progrese el alimento, ¿ya? Dos, podemos tener este grupo, el espasmo esofágico distal. Este, por ejemplo, es una pregunta siempre de examen, les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el trastorno motor que, por ejemplo, que simula un cuadro coronario, un síndrome coronario? El espasmo esofágico distal. Está en este grupo, es un trastorno de la peristalsis, no de la unión, del peristaltismo. Y otro que tenga un esófago que se contrae con mucha fuerza, un esófago hipercontráctil. Y otros que tengan una motilidad esofágica inefectiva, ¿ya? O sea, gracias a este método diagnóstico, lo que hemos podido es clasificarlos, agruparlos en dos grupos. Antes es mucho más complicado, en tres grupos se clasifica. Ahora se los clasifica solamente en dos. Los que tienen alteraciones en la salida o en el cáliz y los que tienen alteraciones de su peristaltismo, ¿ya? Entonces, solo se agrupan en dos grupos de enfermedades. Y cuando nosotros vemos la fisiopatología, esto es lo que está pasando. Como es una enfermedad progresiva, no todo pasa de un día a otro, de un mes a otro, a meses, años, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? En la inhibición inhibitoria. En la degeneración neuronal tiene que ver con la inervación inhibitoria. Miren, esto es un esfínter esofágico normal, ¿ya? Ahí que tenemos las neuronas mientéricas, unas que son excitatorias, unas que son inhibitorias, ¿ya? Las excitatorias que hacen contracción y las inhibitorias que hacen relajación. El problema está en las inhibitorias. Pero ¿qué pasa acá? Cuando la enfermedad va empeorando, hay pérdida de las neuronas inhibitorias, ¿ya? Tenemos más acetilcolina, pero no tenemos óxido nítrico, ¿ya? Y al final, ambas neuronas desaparecen, ¿ya? Y aquí está otro gráfico que tal vez va a ir un poquito mejor. Tenemos el plexo mientérico, ¿ya? Hay disminución de neuronas en este plexo mientérico de Auerbach. ¿Cuáles son las neuronas que se pierden? ¿Y qué neurotransmisores producen? Las neuronas inhibitorias. ¿Que producen qué? Óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. Ese es el PIB, ¿ya? El polipéptido intestinal vasoactivo y los nítricos. ¿Qué hacen estas neuronas inhibitorias? Relajación, ¿ya? ¿Y qué hacen las neuronas excitatorias? Ahí tenemos la acetilcolina y la sustancia P. Entonces hacen constricción. Entonces, si prima las excitatorias que va a haber, poco a poco el esófago se hace cada vez más, se va cerrando su lumen, ¿no? Va perdiendo esa, digamos, esa relajación, se hace cada vez más, está más contraído, más cerrado. Por eso que poco a poco se va disminuyendo más la lumen del esófago, ¿ya? Se contrae, pero no se relaja, porque hay pérdida de sus neuronas inhibitorias. Pero como este es un estado evolutivo, va avanzando de leve, moderado a severo, ¿no? Al principio, ojo, puede ser normal. Al principio puede ser normal. Ojo, no hay dilatación. ¿Cuál es el diámetro normal del esófago? 3 centímetros. Perfecto. Entonces, miren, cuando empieza a dilatar, vamos en 4 o 6 centímetros, más de 6 centímetros. Ya parece un poco el círculo anatómico, ¿no? Es decir, 3 centímetros. Acá no hay dilatación. Hay contracciones, pero no hay una secuencia peristáltica. Puede estar en este estadio, sin ninguna alteración, radiológicamente. Puede no haber, el esofagograma puede ser normal, pero acá se ve alguna alteración, ¿no? Hay ligera distensión acá por una obstrucción a la salida normal del contraste, ya se dio contractor del esófago, hay retención. Hay un vaciamiento esofágico alterado, porque no todo está pasando acá, aquí ya se puede ver que hay alteración. Un vaciamiento esofágico ineficaz, o sea, no se vacía todo el contrario. Esto te sugiere acalasia, hay algo acá, ¿ya? Hay algo que no permite un vaciamiento esofágico normal. Pero como eso va empeorando con el tiempo,
ese cierre del esfínter esofágico, pero ¿qué va a pasar? Cada vez más contraste se va quedando en este esófago y el esófago se va dilatando más. Por lo tanto, el esófago tiene un diámetro de 4 a 6 centímetros, porque pierde además su capacidad de contracción, porque además se cierra acá, ¿no? ¿Qué pasa en la parte más avanzada? O sea, cuando la enfermedad está más avanzada, la dilatación es mayor, más de 6 centímetros, no se contrae, pierde, ¿no? Y adquiere ese efecto de megaesófago, también se llama esófago sigmoide. Esa es la historia natural de la enfermedad, así va evolucionando, cuidado. ¿Y qué síntomas va a tener nuestro paciente? ¿Cómo yo podría diagnosticarlo acá? ¿Qué me sugiere? O sea, ¿qué síntomas podría yo encontrar? El primer síntoma es disfagia, pero mire, dice una disfagia progresiva. Entonces digo, si hay una disfagia progresiva, ¿qué otras enfermedades ocasionan disfagia progresiva? ¿Qué es la disfagia? Exacto, dificultad. ¿Qué traduce semiológicamente? ¿Qué traduce semiológicamente? ¿Qué importancia semiológica tiene? Sé que el concepto es dificultad, ¿no? Disfagia es dificultad en la deglución. Su paciente tiene dificultad en la deglución. Semiológicamente, ¿qué traduce eso? Alteración estructural. Hay una alteración de la estructura del esófago. Pero esto es progresivo, no es súbito, no es que se cierre y sale, es progresivo. ¿Qué enfermedades de las que hemos visto también hacen ese síntoma, esa molestia? La estenosis péptica del esófago, un reflujo crónico, una inflamación crónica, ¿no? Del tercio distal del esófago. ¿Qué va a hacer ahí? Se llama por un reflujo crónico, estenosis péptica del esófago, ¿ya? Ojo. Y otra que puede hacer es cáncer. Cáncer, ¿ya? Ojo, pero acá les repito, la dificultad es progresiva. Al principio es parasólico, después es parasólico líquido, nada pasa, ni la saliva pasa, ¿ya? Ojo, ni la saliva, ¿no? ¿El paciente puede tener dolor torácico? Sí. ¿Por qué puede tener dolor torácico? Puede tener porque el doctor me dice puede ser de acuerdo al tipo de evolución. Digamos, un megaesófago, obviamente va a haber compresión de la estructura del mediastino, podría haberse dolor. Pero el dolor también podría deberse aquí. En un estadio avanzado podría ser lo que dice el doctor. En un estadio temprano podría ser aquí. No se olvide, como hay una obstrucción al vaciamiento esofágico normal, el esófago, ¿qué va a hacer el peristaltismo? Siempre quiere progresar, siempre va a pensar que es un obstáculo y va a hacer peristaltismo. Entonces el paciente puede tener dolores torácicos por el peristaltismo, es como un cólico, ¿no? Los cólicos hacen esa muestra, dolor abdominal per tipo cólico. El peristaltismo, ¿qué es? Un cólico, es un aumento del peristaltismo, hay aumento de la motilidad. En un estadio temprano, él va a querer vencer un obstáculo, va a haber dolor torácico por peristaltismo. En un estadio avanzado, por compresión del mediastino, porque ya está como un megaesófago, ¿ya? ¿Por qué va a tener pérdida de peso? Por la disfagia, la dificultad no se está alimentando. Sí. Pero acá, depende al tiempo de evolución. ¿No ve? Claro, es decir, sí, pero depende al tiempo. Cuidado. No es aclararse porque no tiene peripeso. Y si es un estadio temprano, si está comienzo de su enfermedad, puede ser como nosotros normal. ¿No? Oh, claro, mientras más tiempo de la enfermedad, sí, vamos a tener pérdida de peso. Primero, porque el mismo alimento pasa, ¿no? Porque cuando ya está avanzado esto no pasa, y por lo tanto no llega nada de esto, no se absorbe nada del paciente tiene peso. Pero por otro lado, el paciente no quiere alimentarse y tiene esto, ¿no? Citofobia, miedo a comer. ¿Qué significa eso? ¿Para qué voy a comer si me hace daño? Prefiero no comer porque lo que como se queda aquí, no pasa. Y lo peor, regurgita. Pues está, ¿no? Todo se regurgita, ¿no? Entonces ahí tenemos la regurgitación, ácida o no ácida. Exacto, no es ácida, porque nada tiene que ver eso. No hay nada no es contenido gástrico, lo que sea.
¿no? Es contenido esofágico. Por lo tanto, la regurgitación es no ácida. No tienes regurgitación. ¿Y qué complicaciones puede tener? Vamos a ver más adelante, respiratorias, ¿no? Ojo, estos síntomas me pueden indicar todo, ¿no? Me pueden indicar muchas cosas, puede tener cáncer, como dice toda esta péptica de eso, pueden ser muchas cosas estructurales, ¿ya? Porque tengo un síntoma de alarma. La disfagia siempre es un síntoma de alarma, hay que tenerle miedo a la disfagia. Por eso ustedes tienen que saber la importancia. No, si tiene disfagia, ¿qué es disfagia? ¿Qué importancia clínica tiene? ¿Será lo mismo que odinofagia? No. Odinofagia es simplemente inflamación, nada que ver. Puede ser esofagititis, candidiasis, algo. Pero ojo, disfagia, así como dificultad. Señora, puede progresar, logra hacer pasar sus alimentos. Y las viejitas que te dicen, doctor, al principio comía, toda hora no puedo comer. Sopitas nomás estoy comiendo. Cuando le diga sopitas nomás estoy comiendo, estenosis, ya, cuidado, péptica o acarasia. O en nuestro medio, ya, ¿no? Pero si tengo estos síntomas, y otro dice acá, ¿no? Una guía que revisé dice esta. Si tiene estos síntomas, doctor, y en la endoscopía no hay nada que justifique síntomas de alarma, siempre piensa en acarasia. Si tiene una endoscopia normal, que no justifique esos síntomas, siempre piensa en acarasia. O, ¿no? Un paciente con endoscopia normal dice, no, debe ser un trastorno motor, cuidado. Piensa siempre en acarasia. Entonces el paciente puede tener esofágitis cardíacos, sí, como es un paciente que ha perdido peso, está desnutrido, está inmunodeprimido, va a tener candidiasis, lógico, ¿no? Porque está inmunodeprimido, ¿no? Puede tener esofágitis por cándida, hace aspiración broncopulmonares, neumonías a repetición, ojo, puede ser neumonías, pero a la larga puede desencadenar casi, no, ya, pesadito, pero posible. Dice, hay un cáncer que está asociado a acarasia cerebral del carcinoma. Pero acá hay una recomendación que nos coloca, ya, dice, ojo. Primer paso que tiene que hacer usted, doctor o doctora, descarte enfermedad local. Lo primero, o sea, lo primero, que no sea cáncer, que no sea, por ejemplo, esofagititis esofágica, colitis de Chasky, que no sea estenosis péptica, descarte causa orgánica. Después piense que es un problema funcional. O primero descarte causa orgánica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente aquí paso a paso. De estos 3 métodos de diagnóstico, eso es el mejor método de diagnóstico para hacer diagnóstico del trastorno motor del esófago es la manometría de alta resolución. Esa es la que va a confirmar o va a descartar un trastorno motor del esófago o la acalasia. Pues ese es el gol estándar. Pero vamos a ir paso por paso. ¿Podemos hacer un esófago validado? Sí. Pero lo primero que hacemos en nuestro medio es la radiografía. Después hago el esofagograma, después hago la endoscopia. Después voy a confirmar con todas las alteraciones. Si hay alta sospecha clínica, le haré manometría, ¿no? Para ver cómo está el peristatismo y si ese esfínter tiene alteraciones en su relajación. Pero lo primero que le voy a hacer la radiografía. Es la radiografía de su paciente. ¿Qué te llama la atención? El esófago. En la primera radiografía, ¿qué llama la atención? ¿Qué llama la atención? Y de las que vimos, por ejemplo, ¿no? La importancia de la radiografía de tórax y abdomen en gastroenterología. Vimos en las series de hiato que importante era, porque podíamos ver los tipos de hernias de hiato y podíamos ver eso, ¿no? Y otra de las causas que justifican es también esto. ¿Ya? Si ustedes ven esta placa de tórax, hasta acá es el estómago. El estómago, digo, es el corazón, el estómago. Corazón, chicos, ¿ya? Pero si ustedes le sacan el índice cardiotorácico, parecía agrandado, ¿no? Parecía que tuviera cardiomegalia. Ya, le saco el índice cardiotorácico, wow, parece el curado de cardiomegalia, hasta acá. ¿No? Es probable que sí, porque este paciente tiene Chagas.
Entonces, tiene compromiso cardiológico, es una miocardiopatía dilatada, pero vean esto. Esto que apunta a las flechitas. Todo esto es el mediastino ensanchado. Eso es un megaesófago. ¿Ya? Por un problema del esfínter esofágico inferior. En un estadio avanzado, podemos tener un mediastino ensanchado. Cuando ustedes vean un mediastino así anchito como este, miren, piensen acá. Ve y piensen. Si veo acá, sí, doctor, acá es el corazón, sí, aquí está el corazón. ¿No? Sí, tiene cadomera, doctor, pero tiene un. Descarta galaxia, doctor, tiene un mediastino ensanchado. Acá la. Vean este otro lado. ¿Qué les parece? El corazón, cuando más bien, aparece de cardiomegalia, pero todo esto es un mediastino ensanchado. Acalasia. Está con prótesis. Justamente para aumentar, ¿no? El diámetro del interosférico o acalasia. Entonces, para eso nos sirve la radiografía. Ya para descartar patología también que tiene que ver con esófago, ¿ya? El otro vimos el láser, ¿no? El otro esófago, pero ojo, dice como dice el esófago, ¿no? Puede ser normal en un estadio temprano, no se confíe, no, pero no hay nada, tranquilo, puede ser un estadio temprano. El otro examen, ¿qué le vamos a hacer? Un esófago contrastado, la radiografía contrastado, esófago contrastado, esófago varitado, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos, vamos a ver ya esa alteración, ¿no? Pero también esto es en los estadios avanzados. En los estadios tempranos puede ser normal. Entonces, ¿qué imagen va a haber acá? Es lo que se llama la imagen en pico de ave o en cola de ratón. No pasa el contraste, ¿sí? No pasa el contraste. El esófago se encuentra muy dilatado. Es mayor a 4 centímetros. ¿Ya? La unión esófago-gástrica está muy estrecha. ¿Ya? Tiene un vaciamiento central. Entonces, el esófago contrastado, varitado, es un método de diagnóstico inicial al que podemos nosotros optar cuando estemos sospechando de acalasia. O cuidado, ¿no? Puede ser también minutado. Le dicen, bueno, vamos a hacer, ¿qué pasa? Le hacemos deglutir 200 cc de bario, vamos a medir la altura y el diámetro, ¿no? A los 5 minutos y vamos a ver si realmente tiene o no acalasia. Pero en los casos tempranos puede ser normal, en los casos avanzados ya vamos a encontrar esófagos así muy débil. Entonces, si yo quiero descartar causa orgánica, hemos dicho que le debo pedir endoscopía. ¿Y qué hay en la endoscopía? Ensanchamiento. Con el endoscopio, o con el procedimiento, con la endoscopía, porque el endoscopio es el equipo, no confunde, el endoscopio es el equipo. El procedimiento se llama endoscopía. Estudio, endoscopía. Entonces, este procedimiento endoscópico, la endoscopía, la ventaja es que me toma biopsias. ¿Ya? Voy a hacer endoscopía más toma de biopsias. Si yo hago eso, por ejemplo, voy a poder descartar esofagitis o sinovitis. Voy a poder descartar estenosis péptica. Voy a poder descartar adenocardia. Si no, ojo, eso me permite descartar. No es tanto para confirmar si tiene o no acalasia, sino es para descartar otras alteraciones estructurales. Porque ¿quién me va a confirmar si hay o no acalasia? La manometría de alta resolución. Ese sí me va a confirmar o me va a descartar. Esto me puede sugerir, pero este me va a descartar alteraciones estructurales, ¿no? Porque miren, ¿puedo tener un esófago dilatado? Sí, pero puede ser por otra causa. Ojo, ¿no? No necesariamente es trastorno motor. ¿Puedo estar disminuyendo el calibre del esfínter esofágico inferior? Sí, no va a poder progresar nada, ¿no? Y como está en un cierre del esfínter, hay alimentos retenidos. Y puede haber una falsa acalasia, se llama pseudoacalasia, que es típico de los pacientes que tienen adenocardia. ¿Sí? No. ¿Ya? Entonces, la endoscopía es fundamental para descartar, les repito, trastornos estructurales. Porque yo quiero confirmar, descartar los trastornos estructurales y ver que sea un trastorno motor al principio funcional. ¿Ya? Un trastorno motor. Entonces, el gol estándar es la manometría de alta o de solución. ¿Qué me va a hacer la manometría? Voy a ver el concepto.
mismo, mano, presión, medir. Sé que el esófago se contrae con una determinada presión. Sé que el esófago, el esfínter, se contrae con una determinada presión. Hemos dicho, el esfínter esofágico inferior tiene una presión normal de 10 a 30 milímetros de mercurio y lo normal es 20. Entonces hay una presión. Y en la manometría me permite medir esto, medir las presiones de la luz del esófago, ¿ya? Y de los esfínteres, tanto el superior como el inferior. Acá está. Dice, en escala de colores, ¿no? En escala de colores, yo voy a poder determinar, ¿no? La competencia e incompetencia del esfínter esofágico inferior, la peristalsis del esófago y la competencia e incompetencia del esfínter esofágico interior. Por ejemplo, lo que decía Alejandro, ¿no? La presión normal, doctor, del esfínter esofágico inferior es de 10 a 30. Si yo comparo, miren, esta contracción acá, ¿cuánto es la contracción normal de acuerdo a esto? El color, casi 20, ¿no? Casi celeste, un poquitito más. Entonces, de 20 hasta 30, entonces está ahí. Esa es la presión. Entonces, en base a la intensidad de los colores voy a poner. Pero, ¿qué hacemos? Lo que se hace es insertar una sonda con sensores de presión, ¿ya? Antes había pocos, 8 o 10 sensores. Ahora, esta sonda tiene 36 sensores de presión. ¿Saben una sondita que se instala antes del estudio? ¿No? Y estos sensores de presión que van a permitir, medir, nos van a dar un mapeo de todas las presiones de todo el esófago, desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior. Voy a poder registrar imágenes, ¿ya? Pero en escala de colores voy a poder medir la presión, como en este caso. Entonces, para eso disponemos de una tos. Es como en el endoscopio. Ustedes han visto que están en práctica. Tenemos una tos en endoscopía, donde tenemos el endoscopio. La tos y el endoscopio. El endoscopio de equipo y la tos en el endoscopio. ¿No? Esta es la tos de la manometría, pero esta tos tiene un software incorporado, ¿ya? Entonces, este software incorporado, una vez que nosotros le instalamos la solita con los sensores de presión, te vas registrando toda esta escala de colores. Y la paciente le damos a deglutir, ¿ya? Líquido para que midamos la fuerza de contracción del esófago. Entonces, miren en escala de colores, ¿no? Nos proporciona entonces imágenes en diferentes colores. Los colores fríos, más bajitos, son de baja presión. Los colores más altos, de alta presión. Entonces voy subiendo. Yo digo, a ver, ¿con qué presión más o menos se contrae este esófago? Si veo el color y miro acá, ¿cuál sería normal? ¿A qué color se aprecia? Mira el más oscurito. ¿Cuánto es el más oscurito? Es que es 180, ¿no? 180, pero este es rojo, doctor, parece que se contrae desde 100 hasta 180, hasta 200 incluso al fondo. Se me mide la fuerza de contracción, pero en colores, ¿no? Digo, 10, 20, 30, 200 milímetros de mercurio. Entonces, en base a esta escala de cosas que nos permite dar este software, voy a pedir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no hay ningún color? Acá no hay contracción. Si no hay nada, no se registra nada, vamos a ver muchas cosas, cabeza no hay nada. Le dice, pero si no hay peristalsis, doctor. No se ojo, ¿no? Pues en base a esta escala de color nos permiten diagnosticar todos los trastornos motores del esófago. Claro, ellos utilizan todos estos índices, ¿no? Bueno, no es que yo quiera que sepan esto, chicos, no les voy a preguntar esto en el examen, no se preocupen, ya no voy a entrar en el examen, solo quiero que tengan una idea de este método de diagnóstico, ¿para qué sirve? ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿Cómo lo clasifican? O quiero que sepan la importancia de la manometría de alta resolución. Obviamente este estudio de interpretación lo hacen los especialistas en motilidad, ¿ya? Ellos evalúan, muchos, ven otras maniobras, en qué momento darle devolución más, pero utilizan estos índices, ¿no? Si hay compromiso no del esfínter esofágico inferior, utilizan este índice que se llama IRP, ¿ya? Que explica la integrada relajación de las presiones. Es decir, dicen, si el IRP o dicen el PRI o el IRP es mayor a 15, hay resistencia al bolo y el problema puede ser, el problema es del esfínter, ¿ya? Si es menor a 15 es normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice esta, el ICD, dice integral de contracción distal, es decir, la fuerza con la que se contrae todo el cuerpo del esófago. Normalmente tiene que ser entre 450 a 8000 milímetros, inclusive volumen, el tiempo y la distancia, en segundos y en centímetros, ¿ya? Pero eso lo van utilizando, ¿no? Y la latencia distal. Entonces les hacen, el protocolo consiste en medir las presiones basales, ¿no? Durante 30 segundos, para evaluar la peristalsis les damos a deglutir 10 porcioncitas de líquido y vamos a evaluar
el vigor y la fuerza de contracción. El vigor y la fuerza de contracción. Y en base a eso decimos qué alteraciones tiene nuestro par. Sí, está así, así es como se informa, ¿no? Y podemos determinar lo que decimos. Si hay o no acalasia, ¿qué les parece? Hay tres tipos de acalasia, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Desde el punto de vista manométrico. ¿Dónde está el problema en los tres? A ver, ¿dónde está el problema en los tres? ¿Son iguales las tres imágenes? No. Sin saber mucho de esto, ¿verdad? Sin saber, y depende nada de esto, solamente viendo la escala de colores y en imágenes. Si ven que los colores más fuertes son actividad, son fuerza, son energía, ¿no? Y si vemos en el primero, Debe estar entre los 120. no parece haber contracción, no hay peristalsis. Ojo, aquí el esfínter spike inferior tiene una presión muy bajita. Acá tampoco hay peristalsis, el motor, ojo. Acá hay una mezcla de color, ¿no? Pero entonces esta mezcla de colores nos da, y todos lo dicen, ¿no? Acá miren todo, la pri. Y todos, el problema está en el esfínter spike inferior. Dicen, miren, su PRI es mayor a 15, su PRI es mayor a 15, su PRI es mayor a 15. Cuando es mayor a 15 es anormal, cuando es menor a 15 es normal. Entonces, ¿el problema dónde está? En el esfínter espágico inferior. Todos tienen acalasia, ¿ya? Entonces, pero hay alteraciones diferentes en cuanto al peristaltismo, ¿no? Y eso lo clasifico, tipo 1, tipo 2. Y así ellos han logrado hacer esta clasificación, lo que ya les he mostrado. De hecho, lo vamos a clasificar en dos grupos. Y a la acalasia lo vamos a meter en este primer grupo, donde tiene, esta enfermedad tiene trastorno en la salida de la unión esófago-gástrica. Y vamos a en otro grupo, lo vamos a meter a todos los otros trastornos que ya hemos indicado, ¿no? Entonces, las indicaciones, son las indicaciones que se debería hacer en pacientes que tienen disfagia progresiva, dolor torácico, síntomas de reflujo, acalasia. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué les podríamos hacer a los pacientes? Si este esfínter está totalmente cerrado, entonces la primera línea de tratamiento tendría que ser la miotomía. ¿Qué es la miotomía? Esta se llama la parte quirúrgica, ¿no? Vamos a hacer miotomía, vamos a incidir, vamos a hacer un corte, ¿no? A ese nivel, a nivel del esfínter esofágico, porque está muy cerrado. Vamos a crear como un túnel para que pueda un poquito progresar el alimento, crear un túnel, ¿no? Vamos a hacer disrupción, dice, vamos a alterar la estructura muscular de ese músculo que es el esfínter esofágico inferior, es músculo liso. Vamos a hacer disrupción, vamos a hacer miotomía, ¿no? Entonces vamos a hacer una incisión que sería 6 centímetros hacia el esfínter y 2 centímetros hacia abajo. Hacemos una incisión. A través de incisión, esa disrupción del esfínter nos permite, ¿no?, que haya cierto paso del bolo. La primera es la miotomía. Y cuando hay reflujo, hace la fundopunctilatura, es como en el fondo del estómago, alrededor del esófago. Pero no es total, no es 380, sino dice solamente 180. Una fundopunctilatura parcial. Cuando la enfermedad ya está avanzada, tenemos un esófago sinoideo, en muchos casos puede ser una miotomía, pero a veces acaba en esofagectomía, ¿ya? O más ascenso gástrico. Pero este es un caso avanzado, si realmente tiene o no indicaciones. Lo que sí se está trabajando mucho es en esto, la técnica PUE, hacer una incisión a través de la submucosa y crear un túnel submucoso. ¿Ya? Eso, miotomía, vamos a hacer de los músculos circulares, ojo, pero para crear ese túnel, ¿no? Y a partir de ahí pueda progresar normal los alimentos. Eso es la miotomía endoscópica por perioral o por bioral. ¿Ya? Crear un túnel submucoso, seccionando pero de manera más interna. Es la técnica PUE. Pero en muchos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo dilatación, ¿no? Si está estenosado este esfínter, dilatación hidroestática, hasta que se vaya vinculando, ¿no? Pero a veces cae, a veces hay perforación, a veces hay alergia, ¿no? Entonces, las dilataciones neumáticas graduadas o dilataciones hidroestáticas es una opción. Quizás es mucha opción, en muchos es la única opción, porque no tiene indicaciones quirúrgicas, por la edad, por complicaciones. Pues que hacemos dilatación. En muchos casos utilizamos esta, la inyección de la toxina botulínica. ¿En qué consiste esta inyección? Alrededor del músculo, lo que vamos a hacer es que bloquear la liberación de la acetilcolina. ¿Por quién es responsable de la ciencia de la contracción? La
acetilcolina. Entonces, con la toxina botulínica vamos a inhibir la acción renal. Que se libera acetilcolina, menos contracción. Entonces, en muchos casos se puede optar a esto, ¿no? Y el otro tratamiento que hacemos, ¿qué es? Medicamentos. ¿Qué hacen los medicamentos? El nitrato de isosorbida, nifedipina. ¿Qué función cumple? Disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Por lo que me he dicho, ¿no? Cuando el paciente tiene ese flujo, lo primero que ustedes tienen que preguntarle si no toman beta bloqueantes, calcio antagonistas, nitritos, porque eso predispone a ese flujo. Pero ahora quiero que haga un pase con tu huella e inhibir. Voy a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, voy a utilizar estos medicamentos, ¿ya? Isosorbida e inhibir. El mejor es nifedipina, es el doctor, ¿no? Y otra alternativa es colocar las endoprótesis, ¿no? Ahora cada vez más está trabajando en las prótesis o autoprótesis, autoexpansivas. Colocamos y aumenta el volumen del esfínter esofágico inferior. Entonces las endoprótesis es una opción, chicos, es una opción, ya, las endoprótesis. Es algo que está trabajando mucho, ¿no? Claro, tiene sus complicaciones, ¿no? Aspiración por neumonía, adenocarcinoma de esófago, tiene sus complicaciones. El otro trastorno que es el espasmo esofágico distal, chicos, igual tiene ¿qué característica tiene? Tiene contracciones simultáneas, pero no peristálticas, ¿ya? Les decía, por ejemplo, tenemos tres tipos de peristaltismo, el primario, secundario y el terciario. El terciario tiene que ver con el peristaltismo que no tiene relación con la deglución. ¿Ya? Ese peristaltismo aislado tiene que ver con este tipo de patología, con el espasmo esofágico distal. Tenemos contracciones, pero no peristálticas, no relacionadas con la de manera espontánea. Y si sacamos un estudio contrastado, tiene esta característica. Imagen sacar corcho. Cuando hacemos estudio contrastado, imagen sacar corcho, típico de espasmo esofágico distal. ¿Ya? Ojo. Miren esta imagen. Igual, ¿no? Y para comparar, para que no se olvide, imagen sacar corcho, espasmo esofágico distal. Pero tiene un síntoma típico estos. La disfagia es intermitente, no es disfagia progresiva. El otro era progresivo, en caso síntomas intermitentes. ¿Sí? No, ¿sí? No, ¿ya? Porque es espasmo, ¿ya? Espontáneo, no se relaciona con es intermitente, ¿ya? Y puedes tener dolor. Y el tratamiento es al revés que el otro, no es la cirugía, sino que le damos anticálcicos, medicamentos que mejoren los síntomas, ¿ya? Bueno chicos, hasta acá entonces el examen. Nos vemos.